¿Qué tal, compañeras y compañeras? Le damos la bienvenida. Continuamos con las clases de apoyo, intentando abarcar la mayoría de los conceptos que fueron descritos en estos últimos dos trabajos prácticos. Los conceptos descritos son básicamente similares, son dos trabajos prácticos bastante parecidos, solamente que tienen unos pequeños cambios en determinadas preguntas, nada más que eso. El periodo histórico abordado es el sucedido entre 1955 con la Revolución Libertadora hasta 1973 con el triunfo del Frente Peronista Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, cabezado por José Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. Con la victoria de ese frente político conducido por Perón y apoyado por sectores de la juventud peronista, algunos sectores de la guerrilla, también sectores sindicalistas y demás, es que la conducción relativamente peronista vuelve a la Argentina. Y de ahí ya finalizaría el periodo histórico abordado. Pero bueno, retomemos a la parte histórica. Para entender este periodo histórico es necesario abordarlo con una lógica que se estaba dando en esos años. Repasando también un poco con lo que ya estuvimos viendo en otras clases, en 1955 se da el golpe de la Revolución Libertadora y el general Juan Domingo Perón termina exiliado de la patria. En este contexto, podemos decir, el movimiento peronista pasa a la clandestinidad, debido a que su líder obviamente estaba siendo depuesto. Quien asume el poder es Agustín Lonardi. Este general del ejército iba a implantar una política bastante pacifista en torno a lo que vendrían otros años después. En primer lugar, no quería modificar mucho el movimiento sindical ni las estructuras del peronismo, tampoco sus símbolos y su representación en las calles. Solamente quería, como la cúpula militar de ese entonces buscaba, que Perón esté lejos de la patria. Sin embargo, no perseguiría, no reprimiría con tanta fervosidad como se vería más adelante. Esto obviamente no era la esencia de la Revolución Libertadora, puesto que ni bien dado el golpe, el movimiento peronista seguía más activo que nunca. La población de trabajadores y sindicalistas era cada vez mayor, y las mentes detrás del verdadero golpe de la Revolución Libertadora de índole oligárquica no tardaron en reaccionar. Rápidamente Lonardi es despojado del cargo. Asume por él Pedro Eugenio Aramburu. Pedro Eugenio Aramburu era un militar también del ejército que realizaría una política de persecución en torno al peronismo. Uno de los personajes que más estaba cerca de este político era el contraalmirante Isaac Rojas. Isaac Rojas, podemos decir, es la expresión del antiperonismo más fuerte. Aquel que no solo quería ver al líder fuera de la patria, sino que al movimiento completamente desaparecido. Y su pensamiento, trasladado a la política de Aramburu, no tardó en hacerse presente. Hubo un decreto que prohibió directamente el nombre de Perón, sus símbolos, la marcha peronista, la bandera y demás, todo lo relacionado con el peronismo. Este decreto marca el escenario de combate contra no solo Perón, sino también el movimiento peronista. Hasta ahora tenemos un clima de ferviente inestabilidad, teníamos un peronismo depuesto, Perón estaba en el exilio y un montón de cuestiones más que iban a crear rápidamente muchos focos de resistencia y de conflictividad. El gobierno de Aramburu fue relativamente corto. Más temprano que tarde, cuando se intentaron ensayar opciones electorales, el voto en blanco primaba en las urnas. ¿Qué era el voto en blanco? El voto en blanco en esa época tenía una importante injerencia. Eran todos los votos peronistas, que en las urnas superaban en porcentaje a cualquier candidato que se haya presentado. Esto pasaría a ser más adelante una de las primeras reacciones de resistencia del movimiento peronista. Ya para 1958 también se empieza a configurar una nueva candidatura que sería un punto primero de concilio entre varios sectores de la sociedad. Iba a ser la candidatura de Arturo Frondizi. La candidatura de Frondizi no respondía a una pronunciación electoral autónoma. Frondizi había pactado con distintos sectores de la sociedad, inclusive el peronismo, para realizar un acuerdo donde se respetaran determinados derechos. Con este respeto por determinados derechos y determinadas consignas también conciliadas con el líder depuesto, Frondizi captaría esos votos en blanco que iban a ser la expresión más significativa del peronismo. Esta era una estrategia política clara. Poco tiempo después del golpe, Perón se había valido de un nuevo dirigente que sería su delegado personal. Este sería John William Cook. John William Cook sería un cuadro novedoso para esos años. Sería la expresión de un peronismo de izquierda. Mediante Cook, Perón era informado y a la vez se comunicaba con todo el pueblo acerca de lo que estaba sucediendo en esos años. Más adelante, Perón lo denominaría su delegado personal y en quien delegaría el mando del movimiento en caso de que éste fallezca. De esta forma es que se cimentaría un nuevo pacto entre el nuevo candidato Frondizi. De esta forma, Frondizi lograría ganar su candidatura a presidente. Y ya en el primer año se verían los primeros focos de conflicto.
Al contrario de todo lo que se creía que este pacto iba a traer para el movimiento peronista y la clase sindical argentina, se presentó rápidamente todo lo contrario. Frondizi, cuya cintura política fue siempre cuestionable, inmediatamente después de haber ganado el gobierno, marcó una ruptura estrecha con todos esos sectores con los que había conciliado. Uno de estos puntos que delimita el quiebre entre Frondizi y el movimiento obrero es que este se dirige hacia la asesoría del Fondo Monetario Internacional. Con el pretexto de aplicar determinados créditos para llevar a cabo en la Argentina un plan desarrollista, que era el plan económico que estaba sugiriendo John F. Kennedy para toda Sudamérica, que se basaba en industrializar el rubro de los automóviles, más una explotación petrolera que le daría un desarrollo sustentable a determinados países, mientras Estados Unidos se valdría de estos créditos propios por la devolución de estos préstamos. Sin embargo, acudir al Fondo Monetario fue un punto de inflexión definitivo. Históricamente, las políticas del Fondo Monetario tienden a organizar la economía de un país, a decir qué proyecto económico se va a llevar adelante. Dicho proyecto económico evocaría reformas salariales, privatizaciones y demás cuestiones que relegarían a los trabajadores que durante el peronismo eran una parte importante del Producto Bruto Interno del país. Sin embargo, con este nuevo acuerdo de recortes de salarios, de congelamientos y demás, el movimiento obrero empezaba a ver las primeras señales de lo que iba a ser llamado después la traición de Frondizi. Ya para ese primer semestre, 1959, la relación entre Frondizi y los trabajadores era nula. El movimiento peronista, John William Cook, el propio Perón y todos aquellos dirigentes sindicales observaron rápidamente que Frondizi no estaba cumpliendo con lo que se había acordado y que era el momento indicado para empezar a volver a resistir. Frondizi ya para esos años había realizado por su parte numerosos contratos petroleros con estos proyectos desarrollistas que cada vez más relegaban la participación de los obreros en la producción nacional. Para 1959, la política de privatizaciones impuesta por el Fondo Monetario Internacional armaría uno de los conflictos que pasaría a la historia y reivindicaría a dirigentes como John William Cook: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. El frigorífico Lisandro de la Torre iba a ser expropiado a manos británicas para que éstas se lleven la producción y el capital de esta empresa. Y una vez realizado esto, dicho frigorífico sería cerrado. Los obreros de la resistencia peronista y de la resistencia sindical se pronunciaron rápidamente contra este embate del gobierno de Frondizi. Resistieron durante mucho tiempo. La fábrica fue tomada por todos los obreros. Durante un amplio lapso de lucha, finalmente Frondizi aplica por primera vez una intervención militar en un conflicto obrero. Desde este entonces se empezaría a hablar del Plan Conintes, del ejército contra la antipatria y de un montón de cuestiones dedicadas a reprimir y perseguir a los trabajadores. El ejército contra la antipatria era uno de los primeros planteos militares. Los planteos militares eran pequeños acercamientos que tenían los militares hacia el gobierno, en el que le reclamaban que se realicen las políticas que ellos determinaban necesarias. Este ejército contra la antipatria lo que planteaba era que se aumente la persecución a los obreros, la represión y que se puedan utilizar la totalidad de las fuerzas armadas. Tiene una estrecha relación con los conceptos de Guerra Fría, ya que la división de las hegemonías de poder en el mundo reclamaban que había un sector quizá comunista y un sector capitalista. El capitalista debía combatir al sector comunista, denominado muchas veces el enemigo rojo. Cosa que en Argentina no sucedía. La realidad era que era una simple excusa para tomar militarmente el poder, dado que en la Argentina había sido depuesto ilegalmente un líder político. En este entonces, con los surgidos planteos militares, con la total desconfianza de los sectores obreros, de los sectores peronistas y de los dirigentes peronistas, Frondizi cada vez más perdía poder. La independencia política de Frondizi realmente nunca existió. El líder radical era bancado por muchos sectores que lo querían ahí simplemente para que cumpla con determinados mandatos. Por eso, cuando estos mandatos dejaron de cumplirse, inmediatamente fue despojado el apoyo que se le había brindado a este político. De esta forma, Frondizi estaba cada vez más acorralado y se le hacía más difícil maniobrar. Algunos sectores militares profundamente reaccionarios exigían cada vez más un combate directo contra los trabajadores y cualquier movimiento de organización peronista. Los movimientos peronistas, por su parte, resistían en las empresas, convocaban a paros generales, estructuraban paradigmas políticos que le hagan la pelea directa al frondicismo. En definitiva, Frondizi tuvo muchos desaciertos, y poco a poco su poder, que había sido construido en base simplemente a un concilio que nunca cumplió, terminó debilitándose. Quiso dar un gesto de independencia juntándose con el Che Guevara, lo que otorgó el definitivo quiebre con todos los sectores militares. El haber contratado a Rogelio Frigerio y a Alzogaray como ministros y asesores demostraba su conducta directamente en contra a la libertad de los trabajadores y a su participación en la economía nacional. De esta forma, cualquier acuerdo con la CGT o cualquier sindicato o cualquier sector del movimiento peronista quedaría nula.
Los contratos petroleros de Frondizi, que aprobaban la explotación por manos extranjeras del territorio argentino, generaban cada vez más descontento en la población obrera. Finalmente, y después de haber expresado varios errores políticos, los militares deciden despojar del cargo a Frondizi y encarcelarlo en la isla Martín García. Allí se llamaría a elecciones donde el peronismo estaría proscripto nuevamente, al igual que sus expresiones políticas, cualesquiera que sean, y sería electo presidente don Arturo Illia, de tendencia radical. Este nuevo dirigente pasaría a la historia por no haber reaccionado con la velocidad que necesitaban los acontecimientos. Un movimiento obrero perseguido, un sindicalismo en rebeldía, militares que querían tomar el poder a cada rato, y un montón de configuraciones sociales de perpetuo conflicto que el dirigente Illia no supo contener. Más temprano que tarde se valió el porte de tortuga, de lento, de no ser lo suficientemente pillo para tomar las decisiones necesarias y controlar la situación del país. Arturo Illia deroga los contratos petroleros de Frondizi, que estaban directamente ligados al proyecto desarrollista, e intenta que YPF se relacione con una empresa italiana. Económicamente, Frondizi tenía una postura un tanto clásica. Buscaba un pequeño fortalecimiento del sector interno de la economía argentina y que el país poco a poco se vaya incluyendo en la División Internacional del Trabajo. El gobierno de Illia fue bastante efímero. El manejo de los sindicatos que tendría Illia sería profundamente cuestionado por las centrales obreras y todo el movimiento peronista en sí. Intentó sancionar una ley de asociaciones profesionales que limitaba el poder de la CGT. Esto fue visto por la dirigencia sindical como un acto de ataque directo hacia la CGT, quienes no duraron en reaccionar y llamar a paros generales en todo el país. Rápidamente el poder de Illia sería cuestionado y debilitado. Los militares vuelvan otra vez a la escena política. Y en 1966, a nombre de la Revolución Argentina, Carlos Onganía, otro general del ejército, tomaría el poder y las riendas de la nación. Durante el gobierno de Illia, las Fuerzas Armadas intentaron combatir directamente con el peronismo, y este se resistió durante mucho tiempo. La política de Onganía iba a ser directamente reaccionaria. Su planteo político de la sociedad era que la Argentina necesitaba una estructura política de unos 10 o 20 años que pudiera modificar todo el conflicto que se estaba desarrollando en ese entonces. La impronta de la solvencia de este conflicto iba a ser la antipolítica. Se perseguiría y destruiría cualquier aparato político de ese entonces, a la vez que cualquier institución que fomentara el desarrollo del pensamiento nacional y político. Una de las intervenciones más trascendentes del gobierno de Onganía fue la que realizó en las universidades nacionales. Para ese entonces las universidades nacionales ya eran fuertemente críticas a los recientes gobiernos militares o a los gobiernos radicales de frágil envergadura. No solo hecho, muchos militantes jóvenes comenzaban a formarse dentro de las universidades y las nacientes corrientes de pensamiento eran de profunda crítica al establecimiento militar y a las conductas de las dictaduras. Por eso el gobierno de Onganía, con su propia conducción, observó que esto sería un interesante campo a intervenir. Las universidades, que estaban creando una usina de pensamiento para construir los embates necesarios que la juventud debía obtener para hacerle frente a esta dictadura, se convirtió en una amenaza para el gobierno de Onganía, quienes, como ya sabemos, planeaba gobernar durante 10 o 20 años. Por consiguiente, en 1966 se da la intervención militar en las universidades. A esta intervención, distintas universidades del país se resisten, hasta que finalmente son despojados por la fuerza militar, alumnos y profesores por la fuerza, en lo que pasaría a la historia como la noche de los bastones largos, cuando militares y cuerpo de la policía ingresa por la fuerza a las universidades y se lleva represivamente detenido a todos aquellos que estaban resistiendo. A la par de eso, científicos, investigadores, historiadores y demás estaban siendo también fuertemente perseguidos por el nuevo gobierno de Onganía. Tal era así que laboratorios y lugares de ciencia eran completamente destruidos y desalojados. Muchos científicos de la Argentina observaron este acontecimiento de los militares y decidieron fugarse del país para poder seguir sus investigaciones en otro lugar. A este acontecimiento hacia la ciencia del país se lo conoció como la fuga de cerebros. El gobierno de Onganía practicaba la antipolítica. Quería destruir el poder de los sindicatos, quería destruir la imagen de Perón, quería restituir el orden en la patria aplicando un aparato profundamente oligárquico y conservador. En 1969, la fuerte militarización de la provincia de Córdoba contra trabajadores que se resistían a los embates del gobierno de Onganía terminaría produciendo un hecho histórico para el movimiento de lucha en las calles.
Cientos de miles de trabajadores empezaron a organizarse y salir a la calle para concentrarse en un determinado punto físico. Por el reclamo de la permanencia laboral, de los salarios y demás cuestiones de índole laborales, estos trabajadores salieron a movilizarse. Lo que se encontraron rápidamente fue con el apoyo de los estudiantes. Por primera vez, el movimiento universitario, el movimiento estudiantil, caminaba de la mano con el movimiento obrero. Aquel sueño de John William Cook, que ya había fallecido por un ataque al corazón, se realizaba por primera vez en la historia del país. Dirigidos por el sindicalista de Luz y Fuerza, Agustín Tosco, el cordobazo simbolizó un antes y un después en las resistencias convencionales. Cada vez más y más personas se sumaban al reclamo popular. A los trabajadores que ya se les habían sumado a los estudiantes se les sumaban vecinos de distintos barrios, y todos con la consigna de resistir los embates del gobierno de la dictadura. Este conflicto terminó con un fuerte choque entre las fuerzas militares que rápidamente fueron a intervenir la provincia. Hubo varios muertos ese día, producto del choque entre los manifestantes, la policía y los militares. El movimiento de lucha y de resistencia había finalizado con la victoria de la intervención militar sobre la provincia, que después de una ardua jornada de lucha termina por despojar a todos aquellos manifestantes de las calles. Sin embargo, las luchas obreras, las luchas estudiantiles, las luchas de protesta social empezarían a enfrentar un nuevo paradigma en este presente de conflictividad. Para 1969 también daba su debut el grupo guerrillero armado Montoneros. El primer golpe es el secuestro de Pedro Eugenio Aramburu. La resistencia en el Cordobazo, la cantidad masiva de personas que colaboraron en este acto de lucha y de movilización simbolizó un gran golpe al gobierno de Onganía, quien a partir de ese entonces ya tenía sus días contados. La fuerte inestabilidad, la falta de concilio político, la falta de acuerdo con los distintos sectores de la sociedad, le valió a Onganía una figura que cada vez más estaba solitaria en ese artificioso poder que estaban construyendo los militares. Es así que para 1970 asume Marcelo Roberto Levingston, porque Onganía había sido despojado directamente del poder. La gobernación de Levingston dura poco y nada, por consiguiente, inmediatamente después de Levingston lo sucede Agustín Lanusse. El epicentro de la política de Lanusse está marcada por el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional aglutinaba a determinados partidos políticos antiperonistas, sectores antiperonistas y sectores de la oligarquía y de la derecha en torno a un acuerdo social que administraría las riendas del país. El Gran Acuerdo Nacional habilitaba una fuerte intervención de las Fuerzas Armadas. También en este acuerdo se empezaba a hablar por primera vez de un enemigo interno en referencia a la creciente guerrilla de izquierda. Y tal acuerdo tenía como objetivo combatirlo y exterminarlo y además sentar las bases para la futura política argentina. Sin embargo, Perón en el exilio parecía estar cada vez más cerca de la Argentina. Y tal era así que, en paralelo al Gran Acuerdo Nacional, Perón elabora un documento denominado La Hora de los Pueblos. La Hora de los Pueblos intentaba conciliar con distintos sectores políticos representativos en la Argentina, entre ellos el radicalismo, conducido por Ricardo Balbín. Se podría decir que el mundo estaba en una completa conmoción. Lo sucedido en Francia estaba amontonando a los jóvenes a salir a las calles y a resistir. Perón elabora un proyecto político que se encargaría de pacificar a la Argentina para que transite este nuevo periodo político. En base a concilios, en base a acuerdos, en base a un trabajo en conjunto, la Argentina recuperaría poco a poco el orden. Y este orden estaba pactado, como mencionábamos, con otros partidos políticos importantes en la Argentina, así como también con distintos sectores empresariales. Recobraría el poder de los sindicatos y su poder de negociación, y el pacto de organización social que pretendía la Hora de los Pueblos quería evitar a toda costa el acceso a una lucha armada. En base a la organización, en base a volver a organizar a la comunidad, como en los viejos tiempos del peronismo, pero con un contexto cambiante, la Hora de los Pueblos iba a sellar este periodo de terminante conflicto entre los distintos sectores sociales y prepararía el país para lo que se vendría de cara al futuro. El plan de Lanusse era tajante. Quería evitar a toda costa la creciente lucha de las organizaciones armadas guerrilleras, así como también el regreso de Perón al país. Se animó inclusive a desafiar al líder exiliado. Aparecía en los medios diciendo frases como que a Perón no le daba el cuero para venir y cuestiones así. Diferentes sectores de la sociedad reaccionaban ante estos pronunciamientos
del actual presidente de la Argentina. Sectores de la juventud peronista, sectores de la guerrilla armada se empezaron a consolidar para combatir directamente contra los planes de este gobierno. Perón, por su parte, en el exilio quería planificar las distintas jugadas políticas necesarias para el retorno de una democracia más sólida a la Argentina. Por lo tanto, Perón, con la ayuda de aquellos que respondían a su movimiento y a su táctica política, crean el Fresilina, Frente Cívico de Liberación Nacional, que aglutinaba distintos partidos políticos no necesariamente peronistas, tampoco no necesariamente de acuerdo con el peronismo o con su ideología, en torno a una contienda electoral que restaure una democracia más representativa en la Argentina, en la que el voto de los trabajadores, el voto de los estudiantes, el voto de distintos sectores sociales que estaban siendo relegados durante años, vuelva a cobrar vigencia e importancia. Este nuevo frente sufriría una transformación que lo terminaría transformando en el Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación Nacional, que se lanzaría directamente como partido político y lanzaría su primera candidatura histórica. La juventud, los grupos guerrilleros, sindicalistas y demás vieron con mucho fervor la candidatura de Héctor Cámpora. De esta forma se completaba el juego político que tenía planteado Perón. Mientras la NUNCE imposibilitaba al máximo las condiciones para que Perón vuelva a la Argentina, este se encargaba de construir un escenario político en el que pueda gobernar sin siquiera estar en el país. Muchos sectores salieron al grito de Cámpora al gobierno, Perón al poder. El 22 de agosto de 1972, un grupo de jóvenes guerrilleros es secuestrado por la policía y llevados a Trelew. En ese traslado, 16 de ellos son fusilados a quemarropa. Sin motivo alguno, porque estos jóvenes estaban detenidos, los oficiales arremeten contra estos militantes. Este hecho trasciende enormemente en todo el país. La historia lo tituló como la masacre de Trelew. Simbolizó una ruptura definitiva entre las organizaciones armadas, las organizaciones guerrilleras, de algunos sectores del sindicalismo más de izquierda. Cada vez más personas empezaban a confiar en esta nueva candidatura de Perón, con su candidato Cámpora, y consideraban en el líder justicialista como aquel que podría llevar a cabo las riendas del país en este plano de extremo conflicto. En 1972, un 17 de noviembre, Perón vuelve a la Argentina, y en lo que se demostraría como una pérdida total del poder y la injerencia de la NUS dentro del gobierno, dentro del poder, dentro de las decisiones políticas y económicas del país, sería que ese mismo día en que se anunció que iba a venir Perón el 17, fue sancionado como feriado nacional. Ese fue un mensaje contundente para el gobierno de la NUCE. Definitivamente la figura del líder exiliado era de una contundencia abismal. Aquellos que estaban en el poder, que ejercían el gobierno, poco y nada pudieron hacer cuando éste regresó. Sin embargo, esta fue solo una visita. Perón regresaría meses más tarde, donde se quedaría para siempre en la Argentina y sería futuro candidato a presidente. En su vuelta a la Argentina, Perón se reunió con importantes dirigentes sindicales de las distintas expresiones políticas de la Argentina. Todas aquellas que obviamente estaban en contra del gobierno de la dictadura. Perón se reunió con Cámpora, quien definió ahí cómo iban a ser las candidaturas de las listas, y también se reunió con Balbín para debatir cómo sería la inclusión de la oposición en el futuro proyecto nuevo de nación. Finalmente, Perón retorna a España, donde empezaría a hacer su preparativo para la vuelta definitiva. El 11 de marzo de 1973, la lista presentada por el nuevo partido político oficial de la Argentina, el Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, con Cámpora y Solano Lima, gana por primera vez en años las elecciones democráticas en el país. Consumadas las elecciones, el triunfo de esta nueva expresión del peronismo terminaría definitivamente por desplazar a la figura de la NUCE e instauraría en la Argentina un nuevo periodo político de pactos y concilios a grandes escalas. Bueno, continuamos explicando la segunda parte del trabajo práctico. En esta ocasión podemos decir que son bastante similares los unos del otro. Podemos agregar que la diferencia es que son dos autores distintos, pero en sí las preguntas apuntan más o menos a lo mismo. Por consiguiente, volvamos unos pares de años atrás. 1958, Frondizi gana las elecciones y se empiezan a trazar las primeras líneas de lo que sería este nuevo gobierno con determinadas coaliciones políticas. Dentro del sindicalismo, que era el que aportaba la mayor cantidad de votos peronistas, Frondizi decidió ser conciliador, otorgar determinadas ventajas y derechos. Normalizó la CGT, permitió de vuelta a los sindicalistas organizarse,
permitió darles un juego político un poco más abierto, sancionó una ley de asociaciones profesionales que era similar a la que tenían los códigos del peronismo, aquellos códigos de trabajo de los años 40 y los años 50. Se podría decir que la idea inicial de Frondizi era de complacer a este sector político que lo había hecho ganar la elección a presidente. Sin embargo, como ya habíamos mencionado anterior, la política de Frondizi cambiaría drásticamente de la noche a la mañana. Aquellos acuerdos que había tenido con un importante sector de los trabajadores, aquel acuerdo que se había firmado entre Frondizi, Rogelio, que era su asesor, Rogelio Frigerio, John William Cook y Perón, empezaría a disolverse. La primera ruptura significativa, como habíamos expresado antes, fue el pacto con el FMI. El pacto con el FMI apuntó directamente a la industria nacional. Y dentro de la industria nacional se encontraba el frigorífico Lisandro de la Torre. Este frigorífico tenía la particularidad de una empresa de índole nacionalista, de las que tanto había formado el peronismo. Con la importancia de abastecer los mercados internos de las provincias, de los barrios y demás, era una importante planta obrera. Ahí fue donde apuntó directamente el frondicismo con su nuevo colega, el Fondo Monetario Internacional. El objetivo era que los capitales británicos se apoderaran de la empresa para después ser directamente entregados a las manos británicas. Esto ocasionó un profundo descontento entre los sectores sindicales de toda la Argentina. Aquellos trabajadores de esa empresa decidieron resistir. Fueron apoyados por varios sectores de la CGT que organizaron paros en distintos puntos del país en representación de esos obreros que estaban resistiendo. Y ese modo de resistencia terminaría por sellar un esquema de las Fuerzas Armadas de cruenta acción militar. Ese esquema llevaría el nombre del Plan Conintes, Conmoción Nacional Interna. Este plan otorgaba una fuerza superior a las Fuerzas Armadas, permitiéndoles reprimir, permitiéndoles abrir fuego contra los trabajadores, tomarlos de prisioneros, torturarlos. Los obreros de Lisandro de la Torre fueron el bautismo de fuego para este nuevo plan Conintes. Finalmente, las Fuerzas Armadas llegaron a arribar con tanques de guerra para echar a los miles y miles de obreros que se encontraban resistiendo. Entre ellos, tenían una dirigencia que era acompañada por John William Cook. La importancia económica de Lisandro de la Torre era que simbolizaba una industria nacional imponente, que como mencionábamos anteriormente abastecía mercados internos y permitía a los trabajadores participar de la actividad económica de esa región. Sindicalmente fue un punto de inflexión porque el último día de que se firme la entrega de Lisandro de la Torre, Frondizi había pactado con la CGT reunir a determinados representantes sindicales para negociar lo que iba a suceder con Lisandro de la Torre. Y sin embargo, Frondizi jamás atendió el llamado. De esa forma, el sindicalismo vería una prueba también de fuego de lo que se conocería como la traición de Frondizi, puesto que el nuevo presidente, que tenía una banca de distintos sectores sociales, comenzaba a hacer vista gorda a todos estos sectores. También la entrega de Lisandro de la Torre sería el inicio de una fuerte política de privatización, en pos de continuar con el ya mencionado proyecto desarrollista. En esos años también el sindicalismo comienza a tener determinadas divisiones. Por un lado había estructuras sindicales que resistían fervientemente las políticas de Frondizi, mientras otros, acorralados por la presión, aceptaban las dádivas que Frondizi entregaba. Por otro lado, la táctica del frondicismo era comprar económicamente a determinados sindicatos para que con arreglos económicos cesen su actividad de lucha, de resistencia y de, obviamente, no productividad. Ya que para ese entonces los paros que se le estaban realizando a Frondizi estaban haciendo perder mucha plata al gobierno del nuevo presidente. Y por eso el sindicalismo enfrentaba un paradigma entre representar los intereses de sus afiliados y seguir por la lucha de que el peronismo vuelva a la Argentina. También había sindicalistas que no eran necesariamente peronistas, pero también velaban por sus intereses económicos. Ante este paradigma, el sindicalismo empieza a jugar electoralmente. Deciden en sus congresos conciliar listas políticas donde iban a presentar sus propios dirigentes. Estos dirigentes competirían en cada provincia y serían votados por todos estos votos que quedaban en blanco, que eran del peronismo. Para 1962 se da, como ya habíamos mencionado, una elección nacional. El peronismo gana en 8 de las 14 provincias. Frondizi observa esta dura derrota y decide intervenir militarmente esas provincias e impugnar las elecciones. Esa sería una de las últimas cartas que podría jugar Frondizi antes de que sea
destituido del cargo y encarcelado en la isla Martín García. En 1963, con el aproximado 25% de los votos, es elegido Arturo Illia. Y para este entonces, en el sindicalismo se empezaba a dar una nueva expresión política, el bandorismo, conducido por Augusto Timoteo Bandor. Bandor era un obrero metalúrgico que se había convertido en el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM. La táctica que utilizaba Bandor, que lo había hecho tan característico de un propio movimiento de lucha, era la de movilizar a sus miles y miles de afiliados, resistir a modo de golpe contra alguna política de una empresa y una vez realizado el golpe sentarse a negociar. La ley de asociaciones profesionales que había aprobado Frondizi otorgó un gran poder a Bandor dentro de la UOM, ya que esta ley establecía que aquel que ganaba la mayoría dentro de un sindicato tendría la totalidad de la representatividad, es decir, no habría minorías que compitan para disputar poder. La táctica de Bandor siempre tendía a funcionar. Sin embargo, en la mesa de sus negociaciones no se mencionaba a Perón o al peronismo directamente. Sí lo usaba como bandera de movilización, pero en los acuerdos solamente buscaba reivindicaciones obreras y personales. No se focalizaba ni en la vuelta de Perón ni trataba de seguir implementando algunas de las políticas directamente peronistas. Más temprano que tarde terminaría diciendo que quería ser un dirigente neoperonista que instaure un peronismo sin la necesidad de Perón. Otra vez, haciéndose valer del pesado nombre que tenía el general exiliado, intentaba sumar adhesiones a su proyecto político. Ese año, 1963, también terminó con una CGT reconstruida, con un enorme poder centralizado en las manos de Bandor. Sin embargo, para 1966 podemos decir que el gobierno de Illia empieza a patear el tablero. Illia modifica la ley de asociaciones profesionales, permitiendo a las minorías una participación en el control de los sindicatos. De esta forma era un choque directo con el bandorismo para empezar a descontarle poder, puesto que este dirigente cada vez más consolidaba sus círculos. Bandor buscaba institucionalizar su movimiento sindical para que pierda directamente el ala de la conducción de Perón, y de ahí consolidar un nuevo poder distante del líder. Sin embargo, varios sectores de la CGT seguían siendo profundamente leales a la palabra de Juan Domingo Perón. La CGT más las 62 organizaciones se reúnen en el Congreso. En ese momento, las expresiones peronistas leales observaron perfectamente el juego del bandorismo, que era la hegemonía dentro de la CGT, y deciden realizar una ruptura. Desde ese entonces se crea una nueva expresión sindical que marcaría una profunda adhesión a las políticas de Perón, más una notable lealtad. Se denominaría, para no dejar dudas, las 62 organizaciones de pie junto a Perón. Andrés Framini, Amado Olmos y José Alonso estarían al frente de esta nueva dirigencia sindical. Consumada ya la división en la CGT, dividido por la línea de los blandos, que se sentaban a negociar con los gobiernos de turno, consolidar su propio poder político y económico, y por el otro lado, la línea de los duros, aquellos que resistían los embates de los distintos gobiernos poco democráticos, además de seguir fervientemente las palabras del líder en España. Para 1966 el bandorismo quiere presentar su propia lista para elecciones nacionales. Esta táctica es observada desde lejos por Perón, por lo que envía a su esposa Isabel a formar a un candidato para que se presente en oposición al candidato que había elegido el seno del bandorismo. Consumada la elección, se dio un mensaje político contundente. El candidato que Perón le encomendó a Isabel que defina, finaliza ganándole las elecciones a Bandor. De esta forma el poder de Perón sigue siendo consolidado, y el mensaje político era que el bandorismo empezaba a peligrar. Empezaba a peligrar porque había consolidado una división en la CGT, y estos que resistían a la política del bandorismo cada vez empezaban a sumar más afiliados, mientras que, obviamente, por otro lado, el hecho de haber perdido contra el general Perón agotaba su arsenal de nombrar al peronismo para realizar sus actos políticos. En 1966, Illia es despojado de su cargo y pasa a ocuparlo el general del ejército Juan Carlos Onganía. Esta dirigencia sindical de negociación con los dirigentes de turno vio con buenos ojos a Onganía, inclusive fue a recibirlo en su acto de consagración. Sin embargo, rápidamente Onganía realizó una política de ataque directo a toda la estructura política del país. Persiguió sindicalistas, los reprimió, intervino en las movilizaciones, quiso intervenir los sindicatos y demás. Toda una política de persecución constante, de hostigamiento constante a todos los sectores de la clase obrera, inclusive a sus dirigentes. Nombró como ministro de Economía a Adalbert Krieger Bacena, de corte profundamente liberal, que aplicaría políticas
políticas de reducción de salario y restaría cada vez más la participación de los trabajadores en la economía del país. Onganía quería esto, quería destruir los aparatos políticos de representación del pueblo. Sindicatos, gremios estudiantiles y demás iban a ser perseguidos, con fuertes represiones militares. Ya para 1967 la CGT empezaba a convocar a nuevos paros generales. Nuevamente Onganía trataría de aplicar esta nueva ley de asociaciones profesionales que limitarían el poder dentro de los sindicatos de las mayorías, así poder disputar poder desde adentro de los sindicatos. Para 1968 la dirigencia sindical estaba prácticamente cada vez más cansada de lo que era el bandorismo, puesto que este dirigente solamente se preocupaba por tener su negocio político. Por eso en ese mismo año en el Congreso de la CGT se termina eligiendo como nuevo secretario general a Raimundo Ongaro, del gremio de los textiles. La postura de Ongaro era profundamente en contra de toda la política del bandorismo. No planeaba negociar con ningún gobierno de turno. Planeaba intensificar los focos de resistencia y seguir reivindicando cada derecho de los trabajadores. El ala bandorista que estaba en ese Congreso observa la naciente victoria del dirigente Ongaro. Por consiguiente, realizan disturbios para frenar la consumación del nuevo dirigente. Esto terminó nuevamente dividiendo a la CGT, el ala que aún pertenecía al bandorismo y el ala que estaba con Raimundo Ongaro, que se la denominó CGT Paseo Colón, CGT Ongaro o CGT de los argentinos. Esta nueva CGT de los argentinos sería profundamente de resistencia y de lucha contra las políticas impuestas por la dictadura de Onganía. 1968 finaliza con un bandorismo profundamente debilitado, con una CGT dividida, con una nueva expresión de lucha, de resistencia constante, la CGT de los argentinos. La figura de Bandor para esos años estaba prácticamente opacada. Para 1969, el grupo guerrillero Montoneros asesina a el dirigente Augusto Timoteo Bandor. De esta forma se daría un fin a este dirigente político. La vieja CGT bandorista desaparece. La CGT de los argentinos sigue su camino de consolidación de poder. Y una nueva CGT nace con la conducción de un dirigente también de los metalúrgicos, José Ignacio Rucci. Si la expresión política del ala bandorista era realizar su propio negocio, hacer un peronismo sin Perón, poder llenarse sus propios bolsillos, y la CGT de los argentinos expresaba un repudio constante a estos negocios y a los gobiernos de la dictadura, la nueva CGT de Rucci plantearía el regreso del viejo sindicalismo a la Argentina y una inexorable lealtad a la palabra de Juan Domingo Perón. Rápidamente José Ignacio Rucci se transformó en uno de los personajes más leales para Juan Domingo Perón. Esta nueva CGT renovada también resistiría a las políticas de la dictadura de Onganía, así como también en los periodos de Levingston y Lanussi. El objetivo de esta dirigencia sindical era la vuelta de Perón. Rucci se había transformado en el hombre de mayor confianza para Juan Domingo Perón. El 17 de noviembre, cuando Perón finalmente regresa de visita a la Argentina, se ve la mítica foto de Rucci sosteniendo el paraguas bajo la lluvia, protegiendo al líder que, después de tantos años de proscripción y persecución, volvía a su patria. Por eso podemos decir que Rucci era el hombre de mayor confianza para Perón desde 1969, cuando la CGT es reestructurada, hasta 1972, cuando este por fin regresa a la Argentina. Por última instancia, y para ya ir finalizando esta clase de apoyo, tenemos dos videos explicativos, en el que surgen distintas preguntas. La primera pregunta pide un resumen del contexto económico de 1968 hasta 1973. Contexto económico, político y social. El contexto económico marcaba que los distintos dirigentes de los militares que tomaban el poder y se intercambiaban entre ellos aplicaban políticas profundamente liberales. Sus ministros tendían a atacar a las empresas, a privatizarlas o directamente desde lleno cerrarlas. De esta forma, la política de estos gobiernos lo que planteaba era que en menores empresas, menores reclamos sindicales. Y de esta forma restar un poco de poder a todos esos sindicatos. Los ferrocarriles sufrieron una enorme reducción, numerosos ingenios azucareros en el país fueron cerrados y las políticas liberales de los distintos ministros atentaban contra la estabilidad del movimiento obrero. En el político, los distintos dirigentes iban intercambiándose entre sí. Onganía asume desde 1966 hasta 1970-69, confronta con muchos sectores de la sociedad que estaban en plena resistencia, por lo que se ve obligado a finalizar su mandato. Entre 1970 y 1971 está Roberto Levingston, que nuevamente intenta rectificar estas políticas en contra
de la clase obrera organizada, y esta no tarda en resistir y pronunciarse. Lo mismo sucedería con Lanuse, solamente que este sería el último de esta trilogía de presidentes efímeros colocados por la fuerza hasta la llegada de la victoria democrática del Frente Justicialista de Liberación con Héctor José Cámpora y Solano Lima, dicha fórmula política dirigida por Perón. La sociedad estaba completamente convulsionada, muchos sectores estaban reclamando lo que se les estaba relegando durante ya muchos años. No solo los sectores más populares y los trabajadores, sino también la clase media. Las políticas liberales tarde o temprano terminaban afectando también a sus intereses económicos, por lo que sectores de la clase media, trabajadores, estudiantes, sindicatos y demás, se encontraban en constante estallido contra la fuerza de los militares y sus gobiernos. Forma de resistencia, forma de huelga, forma de movilizaciones, todo era un caldo de cultivo para que estos sectores se pronunciasen. En 1968 también se da la constitución de la CGT de los argentinos. En el Congreso Normalizador Amado Olmos, en los textos podemos observar cómo el bandolismo observa que el grupo minoritario en la CGT estaba a punto de conseguir la conducción de la central obrera, y de esta forma deciden confrontar. El Congreso Normalizador termina en un conflicto y la CGT se divide en la CGT de la bandolista y la CGT de los argentinos, la CGT Paseo Colón o la CGT Ongaro, obviamente a cargo de Raimundo Ongaro del gremio de los textiles. Esta nueva CGT estaba profundamente en contra de las políticas de negociación del bandolismo. Confrontaban a toda esa dirigencia sindical, además de confrontar a todo el gobierno de la dictadura. Políticas que relegaban a los sectores populares, que acrecentaban la pobreza en el país, que despojaban cada vez más a los trabajadores de sus derechos, que las movilizaciones reprimían cada vez más fuertes, fueron consolidando un poder de convocatoria cada vez más grande. El objetivo era la resistencia y de alguna u otra forma la vuelta de Perón, o al menos eso aclaraban sus dirigentes. La organización de la CGT de los argentinos fue muy novedosa para esos años. Los objetivos estaban en la reivindicación de las bases, los barrios populares, los sectores más carenciados del país y demás. Ya para ese entonces un enorme crecimiento de los barrios populares y carenciados, debido a que la política de estas dictaduras era profundamente liberal y no reivindicaba de ningún tipo a estos sectores. De esta forma, la CGT de los argentinos consolidaba con organizaciones barriales, organizaciones vecinales y demás, para ir consolidando afiliados y poder resistir de otras formas más estratégicas. La nueva forma que planteaba la resistencia a la CGT de los argentinos era la de los combates directos con las fuerzas armadas. Eran combates directos porque siempre que se movilizaban las fuerzas armadas salían a la calle a reprimir. Y estos dirigentes resistían en la calle. No hacían el clásico paro dominical donde no se iba a trabajar, se movilizaba, se protestaba, se reclamaba por los derechos relegados. Esta era una forma de confrontación directa cara contra las Fuerzas Armadas y la policía. Esta es una de las diferencias que tenía con las expresiones de los sindicatos de aquel entonces. Otra diferencia que tenía con la vieja dirigencia sindical de Bandor, que se sentaba a negociar, que discutía sus propios intereses, preferían aumentos de sueldo antes de velar por los intereses de los más carenciados, es que esta CGT de los argentinos, con la conducción de Raimundo Ongaro, con la colaboración de la CGT Córdoba, de Agustín Tosco y Atilio López, empezó a agrupar a distintas organizaciones barriales y a distintos sindicatos minoritarios que no pertenecían al peronismo, ni siquiera estaban referenciados con la ideología. Eran, por ejemplo, sindicatos del Partido Comunista. Afiliándolos a sus filas de resistencia y de lucha, podían consolidar cada vez más un poder mayoritario. Esta sería la gran diferencia con el sindicalismo conocido hasta ese entonces. Y hasta acá llegamos con lo que sería la clase de estos dos trabajos prácticos que fueron enviados. Espero que les pueda servir la explicación. Cualquier duda que les quede, consúltenla en los comentarios, en los grupos de WhatsApp después de publicado el video. Y nos estamos viendo en otra próxima clase de apoyo.